Que Dios les bendiga rica y abundantemente, hermanos. El día de hoy, como estamos celebrando y recordando lo que nuestro Señor Jesucristo hizo durante estos días, hace ya casi 2000 años, no puedo pasar por alto, hermanos, darle gracias al Señor Jesús. Es importante para cada uno de nosotros que veamos el plan que Dios trazó a través de la historia. Pues Dios crea la humanidad cae, es algo que Dios ya sabía, hermanos, y surgen muchas preguntas, ¿verdad? Y los ateos se agarran de ahí, los agnósticos, personas que están quizás lastimadas acerca de algo que Dios haya permitido en sus vidas, de creer que Dios no tiene el control, no es todopoderoso, se le salió de las manos. Y no es así, hermanos. Dios todo lo planeó antes de la fundación del mundo, pero jamás quiso que los seres humanos lo amaran forzadamente. Es como si alguien es secuestrado, y lo que pasó en Estocolmo, ¿verdad? Aquellos que saben, los que pasó en los 80s, que el secuestrado se enamora del secuestrador. Son muy pocas veces esas veces cosas que suceden, ¿sí? Sin embargo, hermanos, es un secuestrado y el que secuestra obliga, me tienes que amar, te vas a quedar conmigo, vas a ser mi esposa y me vas a hacer esto y me tienes que amar. ¿Cree que eso va a suceder, hermanos? No, hermanos, es muy poco, ¿verdad? Lo que va a suceder, vuelvo a mencionar, sí se ha dado el caso, ¿verdad? Ese se llama el síndrome de Estocolmo. Sin embargo, hermanos, no sucede así. Y Dios no quiere personas que sean forzadas a amarlo. Es algo muy voluntario. Pero sin duda alguna, hermanos, que el día de hoy comienza lo que se conoce como el Domingo de Ramos, donde el Señor Jesucristo entra y le aclaman que es un rey, que lo es, y le dan de toda la gloria, la honra, creían que iba a tomar el reino, el imperio ese día, y luego se regresa a Betania, porque tiene que descansar y creía que ahí le iban a atacar, porque los mismos fariseos, saduceos se pusieron los religiosos enojados, no dices nada, te llaman rey, dicen que eres el Mesías, no vas a hacer nada, se regresa a Betania, luego viene al día siguiente y es cuando volca las mesas ahí en el templo. Y toda esa semana, hermanos, que nosotros conocemos, la última semana del Señor Jesús, está marcado por eventos que al ser humano le deben de importar. Si a ti no te importan, préstame atención y te voy a decir por qué son sumamente importantes. Y quiero comenzar, hermanos, diciendo algo que el Señor Jesucristo habló y está escrito para nosotros en Mateo 11, versículo 29. Y el Señor Jesucristo dice de la siguiente manera, en Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros. Y luego agrega algo muy importante, hermanos, que quiero hacer énfasis. ¿Qué dice? Y aprended de mí. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y fíjense el resultado, hermanos, de aprender de Jesús. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Queridos hermanos y amigos, si hay alguien aquí que siente su alma destrozada, cansada, quizás por un hijo, algún familiar, quizás por alguna situación, alguna enfermedad, alguna pérdida, Jesucristo te dice hoy, aprende de mí. Si hay algo, hermanos, que debemos de agradecer el día de hoy, a una persona, que debemos de agradecer es a Jesús. Gracias, Señor Jesús. Él no tenía por qué hacerlo, hermanos, pero lo hizo. Y te voy a decir la razón por la cual Jesucristo murió. Mira, existe una fuerte movilización religiosa que cada año congrega a miles de personas de muchos países, pero que lamentablemente no todos llegan a comprender plenamente por qué se recuerda la última semana de la vida de Jesucristo. Todo hombre debe de comprender que Dios envió a Jesús con un propósito muy importante: pagar por la maldad y el pecado del ser humano. Quiero decirles algo que no muchas veces se dice, hermanos, y por favor no me malinterpreten, pero hay mucha gente que quiere vivir en el Antiguo Testamento. Voy a ser bien honesto, hermanos, no saben lo que dicen. No saben lo que dicen. Dios en el Antiguo Testamento
usted lo lee, es muy severo. Muy severo, hermanos. Usted lo ve y lo lee y Dios era severo. ¿Sabe qué le pasaba a los hijos groseros? Los apedreaban hasta morir. Muchos de nosotros no estaríamos aquí si viviéramos en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Los adúlteros, ¿sabe qué les hacían? A los dos. Los mataban. Muchos no existirían en este tiempo si viviéramos en el Antiguo Testamento. ¿Sí? El hombre no podía, hermanos, se contaminaba si tenía eyaculación. Por 7 días se tenían que... Usted léalo, todo eso está en Levítico, está en Deuteronomio. El hombre no se podía llegar a su esposa durante la menstruación y tiene su propósito, tiene su porqué, ¿verdad? Aquí hay médicos que nos pueden explicar, pero lo que estoy tratando de decir, hermanos, es de que todo eso en este tiempo que ha sucedido, hermanos, se hace a un lado. Voy a ser honesto con ustedes, no convenía el antiguo pacto. Y sabes, Dios se hartó de ese pacto. Y disculpa que lo diga porque así lo dice él. No le gustó ese pacto porque la gente comenzó a abusar y decir, me voy a echar una canita al aire, así que voy a apartar este corderito. Voy a mentir, así que voy a hacer esta tranza y voy a apartar este palomo, porque ya sabían cómo podían pagarle a Dios por su pecado. Y Dios dijo, no quiero holocaustos. Véalo en Hebreos 10, y ahorita lo vamos a ver. Y Dios dice, lo que el ser humano puede hacer para satisfacerme es insuficiente. Así que yo mismo pondré el cordero. ¿Y quién fue ese cordero, hermanos? Gracias, Señor Jesús. Meditemos con la dirección del Espíritu Santo, hermanos, la humillación voluntaria. Y subrayo eso, humillación voluntaria del Señor Jesucristo. Si hay algo que debemos de aprender e imitar, es la humildad de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, rápidamente, esto ya lo mencioné, en el Antiguo Testamento, el Señor Jesús, la Biblia, nos presenta que el animal era el que iba a tomar el lugar del pecador. Era un animal que se tomaba como sacrificio y era presentado a un sacerdote, el cual se encargaba de sacrificarlo. Y Dios aceptaba ese animal, la vida de ese animal, en vez del hombre que merecía morir. Si me permite leer, por favor, algunos pasajes para que comprendamos esta ley. La primera de ellos se encuentra en Éxodo, capítulo 29, versículo 36. Éxodo 29, versículo 36. Y dice de la siguiente manera: cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. ¿Por cuántos días se tenía entonces que sacrificar para el pueblo? Cada día. Cada día. Números, capítulo 29, versículo 11, dice de la siguiente manera, Números 29, versículo 11, y un macho cabrío por expiación, es decir, en lugar de tuyo, tomaré un macho cabrío, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, y del holocausto continuo, y de sus ofrendas y de sus libaciones. Ahora imagínense el templo donde estaban muchos animales y eran degollados. ¿Cómo se imagina que ese era el lugar? Mucha sangre, mucha muerte en los animales, pero era necesario porque todos habían pecado. Habíamos, ¿verdad? No, seguimos pecando. Ahora vamos a Primero de Crónicas, por favor, capítulo 6, versículo 49, Primero de Crónicas 6, 49, y dice de la siguiente manera: mas Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto y sobre el altar del perfume, que quemaban incienso, y ministraban en toda la obra del lugar santísimo, y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo
de Dios había mandado. Dios aceptaba ese animal. Pero llegó un punto, hermanos, donde Dios ya no le gustó. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 8. Dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado. ¿Qué dice Dios, hermanos? No las quiero. Pero hay algo que todavía añade, hermanos, y que dice, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. ¿Quién estableció esa ley, hermanos? Dios. Pero llegó un momento donde dijo, se burlan de mí, hacen tanto pecado, ya no las quiero, ya no me agradan. Pero sabiendo que era necesario un cordero para que el hombre fuese perdonado por sus pecados, Dios mismo envió a un cordero. Fíjate lo que dice, por favor, Filipenses capítulo 2, que es donde hemos basado esta lectura, este sermón, en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, y dice de la siguiente manera, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué vamos a imitar, hermanos? El cual, siendo en forma de Dios, Jesús es Dios, es forma de Dios, es igual a Dios, no estimó el ser, y luego ¿qué añade? Igual a Dios, Jesús es Dios, como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si hay algo que imitar por qué agradecer e imitar, es la humildad de Jesús. Pero te quiero decir algo muy importante, porque te quiero llevar más allá al simple hecho que Jesús hizo esto, que es maravilloso y extraordinario, sino a la invitación que Dios nos hace a través del apóstol Pablo a ser imitadores de la humillación y la humildad de Jesús. A veces tenemos un ego tan grande, que no nos permite humillarnos. A veces somos tan soberbios, que no nos permite obedecer. A veces somos tan malagradecidos, que no nos acercamos a Dios. En primer lugar, hermanos, quiero que veamos que Jesús es igual a Dios. Dios se humilló por ti y por mí. ¿No puedes tú humillarte por Dios? Hermanos, esto es algo que siempre ha retomado mi mente, hermanos, y me hace sentir, disculpe la expresión, ¿verdad? Salud, insignificantes. Porque si tanto valor le dio Dios a nuestras vidas para ser capaz de humillarse y tomar la forma de siervo, Jesús, que es Dios, se hizo carne. Así lo dice Juan 1, versículo 1 hasta el 14. ¿Qué dice Juan 1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego lee el 14 y dice, y ese verbo se hizo carne. Jesús es Dios y se hizo carne para morir en una cruz. Me impacta mucho, hermanos, que el creador del universo no fue reconocido por su creación cuando estaba en tierra. Y ahora se nos da la oportunidad de conocerlo y creerle a través de su palabra. La pregunta es, ¿quién dirá? Yo le creo. Tú el día de hoy tienes la oportunidad de decir, le creo. Y gracias, Señor Jesús. Quiero comprobarte rápidamente, hermanos, cómo nuestro Señor Jesús es Dios. El primero de ellos, hermanos, les ruego por favor que me acompañen a abrir el Hebreos capítulo 1, versículo 8.
Hebreos capítulo 1, versículo 8. Si lo tiene, por favor, le ruego. Perdón, lo tengo en desorden, perdón, estoy viendo aquí, lo tengo en desorden. El primero está en Isaías 9:6, perdón, muchos de nosotros no lo sabemos de memoria, que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿De quién está hablando, hermanos? De Jesús. Fíjense cómo se llamaría Jesús. Para los que creen que Jesús no es Dios, dice, y se llamará su nombre, admirable, consejero. ¿Cómo se va a llamar otra vez? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bien claro, Jesús es Dios fuerte. Vamos a leer Romanos 9:5. ¿Qué dice Romanos 9:5? No, Jesús no es cualquier personaje histórico. No es un ser político, religioso. Es Dios. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Tito 2:13. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién, hermanos? Hermanos, creo que más claro no puede estar, ¿verdad? Está muy claro, Jesús es Dios. Otro pasaje, hermanos, y este concluyo porque no hay vuelta de hoja. Se encuentra en Hebreos capítulo 1, versículo 8. ¿Y sabe quién está hablando aquí? Vamos a ver quién está hablando. Hebreos 1:8, obviamente el autor a los hebreos, ¿verdad? Que creemos que es Pablo. Pero fíjense, versículo 5, Hebreos 1:5, dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. ¿Quién está hablando? Dios Padre. Dios. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré el Padre y él me será mi hijo. Y luego, ¿quién sigue hablando el versículo 6? Dios. Porque Dios introduce al primogénito en el mundo. En el 7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus. ¿Quién sigue hablando, hermanos? Dios. Ahora, Dios Padre va a hablar de su Hijo. ¿Qué dice? Más del Hijo dice. Imagínense, hermanos, el Señor Dios Padre sentado en su trono y hace esto. Tu trono, oh Dios. ¿De quién está hablando, hermanos? De Jesús. Dios Padre le dice a Dios Hijo, tu trono, ¿dónde está sentado ahorita el Señor Jesucristo? Según Colosenses 1, a la diestra de Dios Padre. Dios Padre le dice a Dios Hijo, tu trono, oh Dios. Siéntate, aquí está tu trono, oh Dios. Hermanos, Jesucristo se humilló. Él fue capaz, hermanos, de humillarse y nosotros nos invita a tener ese mismo sentir que tuvo Jesucristo de obedecer. Hermanos y amigos, Dios nos puso el ejemplo. No es un Dios que dice, me vas a obedecer y lo vas a hacer porque yo lo digo y te arrodillas y esto. Eso no lo está haciendo ahorita, lo va a hacer, pero ahorita no lo está haciendo. Ahorita nos está dando la gracia y la oportunidad para que usted y yo reconozcamos que Dios mismo nos puso el ejemplo de obedecer. ¿Qué es lo que se te hace difícil obedecer ahorita? ¿O qué es tu ego tan grande para humillarte delante de Dios y quizás decirle, Señor, gracias, perdóname? En segundo y último lugar, hermanos, no solamente se humilló y obedeció. ¿Sabes qué hizo Dios sobre su Hijo? Bueno, le dio un trono, lo acabamos de ver, porque Jesús es Dios. Él mismo estando orando en Getsemaní, y Juan 17, usted lo puede leer en Juan 17, ora por nosotros, los que habríamos de creer en Él, pero Él agrega algo muy importante, dice, devuélveme la gloria que tenía antes de la fundación del mundo. Jesús es eterno, Él no fue creado.
es eterno. Los que les gusta la historia, hermanos, hubo un personaje que usted puede buscar, que fue un reconocido educador negro que vivió a finales de los 1800, primeros de 1900, y es conocido por ser un educador afroamericano. En ese tiempo, hermanos, eran perseguidos, muchos de ellos eran esclavos. Él se llamó Booker T. Washington. Y él fue un ejemplo, hermanos, extraordinario respecto a la humildad. Poco después, hermanos, de haber tomado la presidencia del Instituto Tuskegee en Alabama, él andaba de pie en una sección exclusiva del pueblo cuando una señora blanca y rica, no lo conocía, ve al señor Washington y le dice, la señora blanca y rica le dice al señor Washington, ¿te quieres ganar unos cuantos dólares? Necesito que cortes leña. El educador, el señor Washington, que era creyente, solo sonríe, se remanga las mangas y dice, dígame dónde quiere que la ponga. Él era el director de la Universidad de Alabama, pero por ser afroamericano, la señora le dijo, te voy a poner a trabajar. No sé si alguien va siguiendo esto, hermanos. Él no dijo, yo soy tal y fulano, ¿cómo se atreve? Tenía buena posición, tenía dinero. Él solo sonríe, remanga sus mangas, ¿dónde quiere que la ponga? Después de terminar, el profesor Washington cargó la leña dentro de la casa y lo puso al lado de la chimenea. En el proceso, hermanos, su hija, la niña de esta mujer, lo reconoció y le dijo, mamá, él es el director de la escuela donde yo voy. La señora, con gran y profundo dolor, le dijo, por favor, discúlpeme. Y el señor Washington le dijo, está perfectamente bien, señora, no se preocupe, a veces me encanta trabajar y ayudar, y además es buen labor físico. Me dio gracia ayudarle y fue un placer. La señora tomó su mano con mucho cariño y le aseguró que su actitud de humildad y mansedumbre le iba a traer mucha gracia. No mucho después, hermanos, esta señora habló a todas sus amigas ricas y los animó y les ayudó para dar una gran donación al instituto donde él trabajaba, solo por la actitud de este hombre. Esto es una historia, hermanos, real. Usted la puede buscar. Es algo que la historia nos presenta, que Dios permite que la humildad sea exaltada. Lo mismo le pasó, hermanos, al Señor Jesucristo y todavía no se cumple esa exaltación en su totalidad. Y ahorita me voy a explicar por qué. Permítame leer Filipenses capítulo 5, versículos del 9 al 11. Filipenses 5, perdón, 2, perdón, sí, ¿verdad? 2, perdón, estoy diciendo 5, 2, del 9 al 11. Dice, por lo cual, como Jesús se humilló y fue obediente hasta la muerte, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, no hay mucho que elaborar en esto. Es muy claro que Dios lo humilló y también lo exaltó. Si se fijó, Dios mismo, Él le dijo, serás humillado hasta la muerte. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, estando en la condición de hombre, estando antes de morir en el Getsemaní, dice la Escritura, que fue
las grandes gotas de sangre que sudó, hermanos, por sentir la presión que iba a experimentar por usted y por mí al morir en la cruz. Dios le permite ser humillado, pero también lo ha exaltado. Pregunta, ¿usted no cree que Dios vio cuando su hijo era golpeado? Cuando le escupían, cuando le arrancaban la barba, cuando lo golpeaban con la caña en la cabeza, cuando lo desnudaban, cuando le latigaban, cuando le crucificaban. ¿Vio eso el Padre? ¿Sí? Y no hizo nada, entre comillas, porque estaba pagando Jesús tu pecado y mi pecado. Se humilló para a nosotros darnos una posición única llamada perdón, llamada gracia, llamada vida eterna, que solo la ofrece el Señor Jesús. En el Salmo 147:6 dice: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. En su mano, en su poder, está la capacidad de humillar y de exaltar. Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Sí, hermanos y amigos, todos debemos de responder e imitar la humildad de Cristo. Porque si Dios le place, Él puede humillar, pero también puede exaltar. ¿Y sabes de qué depende? De cómo le obedezcas. El versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Va a llegar el día, hermanos, donde Jesús va a regresar. Ya nadie se va a burlar de él, ya nadie lo va a golpear, ya nadie lo va a escupir, a bofetear o le va a arrancar la barba. Ya nadie va a hacer eso. Dice la Biblia que toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. ¿Y saben qué más vamos a hacer? Todos se van a arrodillar delante de Jesús. Algunos lo haremos con mucho gusto y otros porque no tendrán opción. La pregunta es, ¿qué harás hoy? ¿Agradecer e imitar su humildad para que Dios te dé esa posición llamada hijo de Dios? ¿O la rechazarás y de todos modos te vas a arrodillar y vas a confesarlo, pero ya no va a haber otra opción? Vamos a orar. En esta hora te alabamos y te bendecimos, Padre, por el gran ejemplo que nos has dado y la salvación a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios. Y siendo en forma de Dios, no la estimó, sino que se despojó de sí mismo y viene a esta tierra, se encarna para enseñarnos que la obediencia es posible, pero mejor aún, la salvación es gratuita, porque fue la obra de Jesús la que trae perdón de pecados. Él ya se humilló por ti. Ya lo hizo. Ahora la pregunta es, ¿eres capaz tú de humillar y tragarte tu ego, tus preguntas, tus actitudes y decir: yo lo creo? Yo creo que Jesús murió por mí, que Dios mismo se entregó para darme la vida y darme el perdón de pecados. Antes era un cordero. Ahora Jesús 1:29, Juan 1:29 dice que Él es el Cordero de Dios que quita tu pecado. Solo si humildemente lo reconoces y le pides perdón. ¿Hay alguien aquí que quiera aceptar a Cristo como su Señor, Salvador y Dios? Levanta tu mano, por favor. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. No menosprecies esa vida que Jesús te ha dado. Dios te bendiga. En segundo lugar, ya que te has humillado, y eso se va para todos, hermanos,
seamos obedientes. ¿Hasta cuándo, hermanos? Si vamos a imitar la humildad de Cristo, hasta la muerte. Quizás no moriremos en una cruz, vamos a morir, todos tenemos cita con la muerte, al menos que Cristo venga antes por nosotros, ¿verdad? Y nos lleve con Él. Pero cuando muramos, hermanos, durante este periodo de vida obedezcamos. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Nos va a exaltar. Mucha gente dice, lo quiero ya. El simple hecho de acercarte a Dios y hablar con Él es una exaltación. De recibir el perdón de Dios es una exaltación. Y tener el privilegio y la potestad de ser llamado hijo de Dios es un privilegio. Es una exaltación. En el nombre de Cristo Jesús, que Dios les bendiga. Amén.